¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buen día, Buenos días, licenciado. licenciado. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvidará, por favor, en este caso, de salir bien abrigado, no se olvidará, por favor, de consumir vitamina C, salir con guantecitos, sí, con paraguas. Recuerden que el clima está muy fuerte, ¿no? Y tenemos que cuidarnos muchísimo, por favor. Bien, no nos olvidemos de seguir revisando nuestra plataforma, de presentar los documentos, por favor, si en tal caso lo tenemos incompleto, y también las pensiones, tratemos de que todo esté al día, ¿sí? Para que obviamente no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿ok? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Es acerca de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Como ustedes saben directamente, la anterior semana revisamos un poco acerca de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Si recordamos un poquito, ¿en qué ciudades fueron lanzadas las primeras bombas nucleares? En Hiroshima. Hiroshima y Nagasaki. En Hiroshima, Nagasaki. Nagasaki, muy bien. ¿Cómo se llama? Sí, muy bien. ¿Cómo se llama el ataque sorpresivo, sí, que hizo Japón a la base militar de Estados Unidos? ¿Cómo se llamaba la base militar? No era Pearl Harbor, Pearl Harbor, algo así. Pearl Harbor, muy bien, excelente. Ahora, si recordamos un poquito, podemos identificar, ¿no? Que dentro de la Segunda Guerra Mundial, pues la situación fue muy difícil. Aparece lo que es el Holocausto, sí, impuesto directamente en los campos de concentración por Adolf Hitler, ¿no? Hitler, en este caso, se mantienen teorías, ¿no? De que se suicidó en su búnker. Otros historiadores mencionan también de que escapó, ¿no? Y hasta el día de hoy se logra identificar que la Segunda Guerra Mundial fue un suceso sumamente atroz, sumamente difícil, ¿no? En donde un país, una potencia, en el caso de Alemania, quiso directamente conquistar todo el planeta en general, ¿no? Y además de ello, establecer un dominio fuertemente racista, ¿no? En el caso de que Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, eventualmente, pues, América hubiera sufrido algunos cambios bastante fuertes en nuestra sociedad, ¿no? Tanto en América Central como América del Sur y en el caso de Estados Unidos también, ¿no? Pero después de este enfrentamiento, de esta rendición que tuvo Alemania y Japón, se da lo que es el comienzo, en este caso, de fundar la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Esta institución que hasta el día de hoy sigue funcionando en la actualidad, destaca lo que son principios de paz, de tranquilidad, ¿sí? También nos habla acerca de objetivos en el caso de que todos los países logren convivir en paz, en tranquilidad, ¿no? Porque la Organización de las Naciones Unidas parte, en ese caso, de la Sociedad de Naciones de 1920. Si recordamos un poquito, que era una institución mundial, de igual manera, que buscaba objetivos comunes, de que ellos también se agrupaban en todos los países, pero sin embargo, no se logró mantener una estabilidad y eso directamente desencadenó en la Segunda Guerra Mundial. Dentro del nacimiento de las Naciones Unidas, prácticamente tomaron como punto de partida la Sociedad de Naciones, ¿no?
Y en este caso, hasta el día de hoy, esta institución prácticamente está en todo el planeta y las oficinas directamente de las Naciones Unidas mantienen en todos los territorios, ¿no? Y obviamente comparten lo que son objetivos comunes en todos los países. Uno de ellos es eliminar la pobreza, mantenerse directamente en paz, en tranquilidad, que son objetivos que todavía no se han cumplido, ¿no? En su totalidad. Por ejemplo, la imagen que tenemos aquí se logra identificar como el símbolo, en este caso, de las Naciones Unidas, ¿no? Aquí directamente podemos identificar en que en esta institución están la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Y que prácticamente nosotros podemos encontrar oficinas en todos los territorios cuando directamente sea necesario, ¿no? Y uno de los fines, y el más importante por el cual se creó la Organización de las Naciones Unidas, es para evitar el conflicto de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, por ejemplo, si en 1939 a 1945 crearon, bueno, en el caso de Estados Unidos y la Unión Soviética, las bombas nucleares que son capaces de eliminar ciudades en cuestión de segundos. Imaginen qué tipo de bombas, en este caso, tendremos hasta el día de hoy. Tal vez existirán bombas que prácticamente eliminen, perdón, en ese caso, hasta continentes, ¿no? Realmente es una situación muy difícil y esperemos, pues, que nunca se dé este enfrentamiento, ¿no? Ahora, vamos a detallar las características de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita Alegría de Los Ángeles, por favor? Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Organización de Naciones Unidas. Nombre: la Organización de las Naciones Unidas, ONU, o Naciones Unidas de Estados Unidos. Fundación de la ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, por 51 países mediante la Carta de las Naciones Unidas. Sede, aunque formalmente la sede de las Naciones Unidas está en Nueva York, Estados Unidos, el territorio que ocupa es considerado territorio internacional. La sede europea y segunda sede mundial de la ONU se encuentra en Ginebra, Suiza. Secretario General Ban Ki-moon. Estados miembros. En actualidad, la ONU tiene 193 miembros, todos los estados soberanos reconocidos internacionalmente. Además, la Ciudad del Vaticano y el Estado de Palestina poseen el estatus de estados observador de las Naciones Unidas. Muy bien, señorita, muchísimas gracias. Bien. Ahora, si bien es cierto, vamos a detallar las características propias de las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, el nombre completo, la Organización de Naciones Unidas, ONU o Naciones Unidas. Miren estos símbolos para lograrlos identificar, ¿sí? Esto es directamente pregunta de examen, por si acaso, ¿sí? ¿Qué significan estas siglas en general, ¿no? Y a su vez, que se mantienen hasta el día de hoy. Ahora, la fundación fue el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, ¿no? ¿Dónde queda California? Estados Unidos. Estados Unidos. En Estados En Estados Unidos. Unidos. Fundada por 51 países mediante la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? La sede que se encuentra de Estados Unidos, de la Organización de Naciones Unidas, se encuentra en Estados Unidos, en Nueva York, y también goza de participación, en este caso, en la mayoría de los territorios en el mundo,
¿no? Tiene sede en Europa, tiene sede directamente en Ginebra, en Suiza, ¿no? El secretario general, en ese caso, el señor Ban Ki-moon, ¿sí? Si bien es cierto, aquí logramos identificar que dentro de sus inicios mantenían lo que es la unión de 51 países. Sin embargo, en la actualidad ya cuentan más de 193 miembros, ¿no? Aquí directamente destaca lo que es la Ciudad del Vaticano y también habla del Estado de Palestina, ¿no? Prácticamente ellos son considerados como estados observadores. Pero en fin, aquí logramos determinar, ¿no? Que después de la Segunda Guerra Mundial, eventualmente se dieron cambios en las estructuras mundiales, ¿no? Hablando de que todos son sujetos a una institución universal y obviamente ellos en este caso pueden intervenir en problemas, en conflictos en otros países, ¿no? Y eventualmente ellos también celebran lo que son reuniones, celebran lo que son acuerdos, normativas, leyes sobre cualquier situación que se pueda presentar, ¿no? Si recordamos un poquito en el tiempo de la pandemia, ¿qué decía la ONU sobre la pandemia? Señor o la señorita. ¿Me ayuda por favor la señorita Olga Erazo? Buen día, licenciado. No sé qué decía la ONU. Muy bien. No sé si recordamos un poquito en la pandemia, la ONU prácticamente mencionaba, ¿no? Los parámetros que nosotros, bueno, en el caso de la población mundial, deberíamos tener para tratar la enfermedad de el COVID, ¿sí? ¿Sí se acuerdan cuando la ONU daba en noticias, conferencias, que nos decían que nosotros tenemos que aislarnos por un momento y también identificar qué tipo de enfermedad era en el caso del COVID-19, los síntomas y pues en este caso mantener lo que son medidas de prevención, ¿no? Si bien es cierto, se cataloga también de que la ONU trabaja en enfrentar en este tipo de enfermedades que afectan a la población en general, ¿no? Y que obviamente nos dieron algunas conferencias, algunas reuniones sobre la enfermedad y también después sobre las vacunas en general. Es decir, participaban en todos los, especialmente en la época de la pandemia, ¿ok? Órganos principales, me ayuda por favor en la lectura el señor Pablo Gualias, por favor. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Órganos principales. La Asamblea General. La Asamblea General es el órgano principal de la ONU. Está integrada por los 193 estados miembros de las Naciones Unidas, cada uno de los cuales tiene un voto. Las cuestiones más importantes, por ejemplo, relacionadas con la paz y la seguridad, o con el ingreso de nuevos miembros, se deciden por mayoría de 2/3 de votos y todos los demás por mayoría simple. El presidente de la Asamblea se elige por cada periodo de sesiones. El Consejo de Seguridad es el órgano responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Está compuesto por 15 miembros, 5 miembros permanentes con poder de veto: China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, y 10 no permanentes, elegidos por la Asamblea General por periodos de 2 años. El Consejo puede convocar reuniones en cualquier momento cuando surge la necesidad. La presidencia del Consejo rota mensualmente. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora vamos a identificar los órganos principales de las Naciones Unidas, ¿no? Aquí directamente contamos con la Asamblea General, que está integrada por los 193 miembros, ¿no? Aquí también podemos establecer que la mayoría de las autoridades prácticamente
prácticamente son elegidas mediante el voto en general, ¿no? Aquí en la Asamblea se tratan lo que son acuerdos de paz, se habla directamente de la seguridad, de las fronteras, de los conflictos, y también se habla de los Estados miembros, ¿no? Aquí también se logra identificar, en este caso, la elección del presidente de la Asamblea, en la cual se elige en las diferentes sesiones que puedan llegar a tener, ¿no? Cabe mencionar que la Asamblea General también puede reunirse de forma inmediata dependiendo del problema, el suceso o el acontecimiento, ¿no? Si sucede algo de urgencia, la Asamblea General llama directamente a todos los países miembros para que se acerquen y tratar el tema correspondiente, ¿no? Ahora, el Consejo de Seguridad prácticamente es un consejo en donde establece países que están custodiando lo que es la paz, la tranquilidad entre todos los miembros en general, ¿no? Aquí nos hablan de 15 miembros y 5 directamente mantienen el poder de veto. ¿Qué es el poder de veto? Cuando nos hablan con el poder de veto, ¿qué quiere decir esto, el poder de veto? ¿Qué es Consejo de exclusiva? Seguridad de las Naciones Unidas. Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué es el poder de veto? Licenciado, buenos días. Buenos días. Le voy a escuchar la clase, lo que pasa es que estoy trabajando y tengo poquita señal, pero sin embargo le voy a estar escuchando. Por favor, me Listo, muy disculpe. bien. Es señorita María del Carmen, ¿verdad? Sí, por favor. Listo, muy bien. Muchísimas gracias. Ya le registro. Gracias a Excelente. usted. Muy bien. Ahora, el poder de Licenciado, dice que es la veto. facultad que tienen los jefes de Estado para oponerse a una ley o decreto que el Congreso le envíe para su promulgación. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Prácticamente el poder de veto es cuando los países en general, es decir, los países más importantes o de mayor peso que están en esta institución, toman decisiones correspondientes, ¿no? Aquí podemos decir, digamos, que de los 193 miembros, ¿sí? Todos los países, 180 países están de acuerdo, qué sé yo, a que otro país integre el Consejo de Seguridad. Pero, sí, dentro de los 183 no están los 5 países del veto, es decir, que tienen el mayor poder, y ellos directamente niegan, si digamos, la apertura al otro país, eventualmente cumple lo que estos países mencionan, ¿no? Entonces, tanto los países que tienen un peso sumamente grande en el Consejo de Seguridad es China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, ¿no? Entonces, son los miembros, por decirlo así, más importantes de las Naciones Unidas. Aquí también nos hablan de países no permanentes, es decir, que en cada sesión, obviamente, logran increpar a países para el Consejo de Seguridad y a medida que pasa el tiempo, mediante votaciones o elecciones, estos países pueden variar, ¿no? Aquí también se habla que los representantes de las asambleas prácticamente pueden durar hasta 2 años y después, obviamente, mantienen lo que es el poder de la democracia y eligen a otros representantes, ¿no? Y aquí también podemos hablar de que la presidencia del Consejo, el presidente en su momento, rota mensualmente, ¿no? Otros órganos fundamentales. ¿Me ayuda, por favor? Sí, excelente. El siguiente órgano, el Consejo de Administración Fiduciaria. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Priscila? ¿Estamos ahí? Jessica Priscila Lojano. Presente, licenciado. Ok. Listo. Los órganos principales. El Consejo de Administración Fiduciaria, el órgano que fue creado para supervisar la administración de los territorios en el fideicomiso,
puestos bajo el régimen de la administración fiduciaria con el fin de promover el adelanto de los habitantes y el desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o a la independencia de estos territorios. Al cumplir con su objetivo, a tal punto de dichos territorios alcanzaron el gobierno propio a la independencia de 1994. El Consejo de suspendió sus actividades, modificó reglamentos para celebrar reuniones cuando sean necesarias. Está constituido por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China, Rusia, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, otro órgano principal es el Consejo de Administración Fiduciaria, ¿no? Que eventualmente es el departamento en donde se administran los territorios, en donde prácticamente se establece lo que son gobiernos, fronteras en general, ¿no? También se habla de independencias propias en algunos territorios y sobre todo directamente se mantienen procesos de independencia, ¿no? Si bien es cierto, como ustedes saben, hasta el día de hoy existen países que dependen o son colonias de otros países europeos y ellos en su momento, cuando quieran obtener su independencia, prácticamente lo pueden hacer mediante el Consejo de Administración, ¿no? Aquí también podemos establecer que los miembros permanentes prácticamente comparten lo que es un control directo de estos territorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, las Naciones Unidas, cuando un país pelea por territorios con otro país, eventualmente puede intervenir, ¿no? Y obviamente puede delimitar fronteras, puede directamente establecer lo que son convenios, diálogos, para que no se den más enfrentamientos. Ahora pasamos directamente a los objetivos principales de la ONU. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Carla Anabel? ¿Estamos ahí? Señorita Carmen, perdón, señorita Carla Anabel Douglas, ¿estamos ahí? Y aquí estoy. Por favor. Objetivos principales de la ONU. De acuerdo con el sitio web de la ONU, entre los principales objetivos de la organización se encuentran los siguientes: mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar relaciones de amistad entre las naciones, ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres, vencer el hambre, las enfermedades y el analfabetismo, y fomentar el respeto de los derechos y libertades de los demás. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos objetivos comunes. Muy bien, excelente, muchísimas gracias, ¿no? Ahora, aquí hablamos de los objetivos principales de la ONU, ¿sí? Primer objetivo nos dice mantener la paz y la seguridad internacional. La pregunta es, ¿será que existe paz en la actualidad? No, porque No, la licenciada. ONU No existe, Lisa. No hay la paz en todo Ahora el mundo. Y peor Sí, aún, no hace en mucho se estos dio un ataque, no recuerdo en qué país fue. Fue bombardeado. excelente. Incluso habían La Franja ecuatorianos de allá que estaban Gaza, pidiendo ayuda. bueno, el día de hoy tenemos Es en la conflictos, franja de guerras, Gaza. peleas, y todavía no se mantiene Israel la con paz, Franja de ¿no? Gaza no ve. Excelente. Entonces, miren, la paz todavía no se ha cumplido. Nosotros observamos noticias, videos en donde nos podemos verificar lo que son enfrentamientos en otros países, en otros territorios, y la paz obviamente todavía no ha sido dada en su totalidad, ¿no? Hablamos de la seguridad internacional. ¿Será que existe o no existe la seguridad internacional? No, tampoco. Ya, muy bien, la seguridad. Entonces, por ejemplo, cuando existen conflictos, peleas por territorios, enfrentamientos, la seguridad obviamente pues no está disponible, por decirlo así, para los ciudadanos, ¿no?
Entonces, la Organización de las Naciones Unidas como tal debería intervenir en estos conflictos para que logre mantenerse lo que es una paz en estos territorios, ¿no? Como ustedes saben, cuando existen guerras, eventualmente los países atacan a sitios bastante débiles, por decirlo así, en el caso de hospitales, universidades, en el caso de la población en la calle. Entonces, sumamente difícil y por ende, pues la ONU debería intervenir, ¿no? Fomentar las relaciones de amistad entre las naciones. Hoy en día, ¿será que todos, hablando directamente de América del Sur nada más, mantenemos buenas relaciones con todos los países? No, porque por No, eso es que existen las guerras que hoy en día está pasando Israel con Franja de Gaza. Ya, pero muy bien. En América del Sur, ¿será, o en el caso del Ecuador, mantenemos buenas relaciones? Sí, sí, licenciado. Lo que va, sí. Sí, Podríamos decirlo, ¿no? No podríamos decir que tenemos una amistad muy grande, muy fuerte con todos los países, pero sí mantenemos Sí, pues ahí una vamos. relativa paz entre todos los países, ¿no? Hablando del Ecuador con algunos países europeos, con Norteamérica, en América Central, en América del Sur, ¿no? Que si bien es cierto, al día de hoy todavía se manejan procesos de fomentar, de tener lo que es mayor fraternidad entre los países árabes, asiáticos, que prácticamente nos ayudan de una u otra manera en realizar lo que son convenios, en realizar lo que son créditos, bueno, en fin, que nosotros tenemos deudas hasta el día de hoy, ¿no? Pero en fin, podemos establecer que mantenemos una relativa amistad con la mayoría de los países en el mundo, ¿no? Pero sin embargo, también existen países, como ustedes saben, que están directamente en conflictos hasta el día de hoy, ¿no? Ayudar a las naciones a trabajar unidas para mejorar la vida de los pobres. Ahora, ¿la pobreza todavía existe? Sí, licenciado. Sí, sí, En todavía todo el existe. mundo. sí Y mucho. existe. todo el mundo. Y ahora peor. Ya, muy bien, excelente. Los países potencia o los países desarrollados, ¿ellos tienen pobreza? ¿Tienen habitantes que son pobres? Sí, Sí también. tienen, Sí, licenciado. Claro que en minoría, pero sí existen Sí, todavía. Excelente. Entonces, miren, a De pesar de que todo los un poco ahí. países, excelente, de que gocen de condiciones de vida excelente, de que tengan una economía muy buena, de que sean países de primer nivel, la pobreza como tal no ha sido erradicada, ¿no? Es decir, todavía nos falta trabajar en eliminar ese problema social, ¿no? Vencer el hambre. En la actualidad, todavía existen personas que mantienen hambre, que mantienen necesidad, hablando directamente de necesidades básicas. ¿Tenemos todos los servicios básicos en el mundo? No, licenciado. no, no, Licen. No. Tenemos lo que es tecnología, e inclusive hasta el día de hoy, si yo preguntara las personas que viven en el campo en la actualidad, ¿será que todos tienen celulares? ¿Será que todos tienen internet? No, No no todos, tiene. licenciado. no, No, pues son Eso pocos los que tienen. la Excelente. cobertura no es para Entonces, todos. miren, a pesar de la tecnología que nosotros tenemos, a pesar de los avances que tenemos día tras día, la tecnología en su momento no ha llegado pues a todos los rincones del mundo y más que todo, no todos directamente tienen esa gran posibilidad, ¿no? Ahora, si hablamos de las enfermedades, ¿sí? ¿Cuáles son las enfermedades más terribles que tenemos al día de hoy? el El cáncer, cáncer, el el Ya, SIDA, SIDA, excelente, muy bien. La ¿Qué otro tipo de diabetes. enfermedad? La diabetes, muy Alzheimer. bien. Excelente. Entonces, miren, tuberculosis. la tuberculosis, bueno, en este caso que, bueno, ya podemos encontrar vacunas de esas enfermedades, ¿no? Pero en fin, si recordamos enfermedades que nosotros hemos enfrentado a lo largo de la presencia de nosotros aquí en la Tierra, hemos tenido pues enfermedades sumamente difíciles y algunas de ellas casi acaban con toda la humanidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedades nosotros hemos lidiado
entre toda la historia de nuestra humanidad. ¿Qué tipo de enfermedades han sido difíciles de tratar? La peste negra. La gripe. La peste negra, muy bien. Otra enfermedad. La cólera. La cólera, muy bien. Otra. El COVID mismo que recién se La última pasó. que fue el COVID, claro. Excelente, el COVID-19, ¿no? Entonces, miren, nosotros hemos luchado en una infinidad de enfermedades terribles, ¿no? Y en el caso directamente de las que tenemos, esperemos que encontremos la cura y que todos directamente gocemos de una buena salud, ¿no? Y las enfermedades sean erradicadas totalmente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la pandemia, realmente fue una situación sumamente difícil, una enfermedad que prácticamente atacaba a todos los ciudadanos sin importar la edad, sin importar directamente las condiciones económicas y pues obviamente dejó lo que es una situación muy difícil en nuestra sociedad, ¿no? Y que eventualmente nosotros tuvimos que tardar cerca de 2 años y un poquito más en encontrar lo que es una vacuna para tratar a esta enfermedad, ¿no? En fin, esperemos que la Organización de las Naciones Unidas trabaje conjuntamente con todas las potencias y logren erradicar esas enfermedades terribles, ¿no? Que a futuro se plantea que pueden existir más enfermedades, inclusive más mortíferas, ¿no? Pero en fin, esperemos que para ello las Naciones Unidas se encuentren preparadas, ¿no? Ahora, también nos habla de otro problema, el analfabetismo. ¿Será que todos sabemos leer y escribir correctamente? ¿Qué opinan ustedes? No, Liz. No, No. Todavía ya no. No, licenciado. Excelente, muy bien. El analfabetismo, a pesar de la tecnología, a pesar de la educación que podamos tener en todos los niveles, hablando de la escuela, colegio, universidades, posgrados, maestrías, doctorados, bueno, en fin, tenemos pues algunos diplomas en general o algunos niveles que prácticamente los ciudadanos pueden llegar a tener, ¿no? Pero el punto radica en que prácticamente no todos tienen acceso a la educación, ¿no? Entonces, tanto personas que viven en las ciudades como las personas que viven en el campo, la educación ha sido bastante limitada, ¿no? En el caso de los servicios básicos, por ejemplo, al día de hoy podemos identificar que algunas personas en el campo no cuentan con los servicios básicos de agua, de luz, y mucho menos pues el internet en general, ¿no? Pero es un problema que también tenemos que erradicarlo. Si bien es cierto, nos recordamos un poquito de hace 10 años, cuando prácticamente en el colegio los chicos tenían que realizar el proceso de analfabetización. No sé si recuerdan tal vez. Sí, sí existía eso, Liz. Alfabetización, licenciado. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, ese programa, ¿qué ayudaba a ese programa? ¿O qué quería hacer ese programa? Según por donde que yo vivía, la alfabetización era de lo que enseñaba a las personas que no sabían escribir ni leer, enseñaban a escribir por lo menos su nombre. Eso es de lo que hacían los que alfabetizaban. No sé si sea eso mismo, Liz. Ya, muy bien, excelente. Ahora, ¿cuánto duraba más o menos ese proceso? Pocos meses. Me parece que eran como ahora los estudiantes hacen las pasantías. Me parece que era una especie de pasantías que hacían en los campos para graduarse, me parece. Ya, muy bien. Ahora, si yo preguntara de todos los que estamos presentes, ¿estuvimos en la alfabetización, estuvimos aquí presentes algunos estudiantes o no? Yo sí estuve con mi hijo. Muy bien. ¿Qué tiempo estuvo? El año lectivo, el año que se iban a graduar, ahí para ayudarle, porque no había quien más vaya o no querían asistir a la alfabetización, ¿no? Ya, muy bien, excelente. Ahora, si recordamos un poquito, ese proceso prácticamente
era un paso fundamental, especialmente para los jóvenes del colegio, en donde deberían realizar lo que es una pasantía en general, ¿no? Y por ende tenían que dar clases, ¿sí?, a las personas que en su momento no lograron terminar lo que es la escuelita en general, ¿no? Entonces, eventualmente se planteó la idea, en este caso, de que todos los colegios, de que todas las universidades, en algunos casos, participen en esta sociedad de inclusión, ¿no? Y que obviamente, pues, en este caso, iban personas de todas las edades y se inscribían en donde prácticamente les enseñaban lenguaje, historia, matemáticas, ciencias naturales, y que obviamente era un proceso en donde se buscaba una sociedad más de inclusión, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente se lo hacían tanto en la sierra, en la costa, y existieron bastantes estudiantes en su momento que se lograron graduar, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿será que existe o ya no existe este programa? Ya no se escuchaba. Ya no, licenciado. Como dice el compañero, ya no se escucha. Excelente. La pregunta, para ustedes, ¿será bueno que tal vez se terminó ese proceso o no? No. No, por un lado, debería que sigan. continuar. Hay mucha gente que necesita de ello. Muy bien, excelente, ¿no? Miren, entonces programas o procesos o pasantías como estas formas de educación deberían seguirse dando en todas las sociedades, ¿no? Para que de una u otra manera sigamos inculcando la educación como parte fundamental de nuestra sociedad, ¿no? Aquí también nos habla de alcanzar objetivos comunes, ¿sí? Si bien es cierto, dentro de la ONU se manejan más de 15 objetivos comunes, hablando de educación, salud, hablando de vivienda, hablando de derechos, hablando de obligaciones y sobre todo también hablando del respeto que debe prevalecer en todos los parámetros, ¿no? Pero en fin, estos son los problemas sociales que mantenemos hasta el día de hoy, ¿no? Bien, ¿qué vamos a realizar? Bueno, antes de eso, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? Licen, una consulta. Dígame, por favor. Yo no entiendo qué es la palabra fideicomiso, Licen. No sé si a lo mejor me puede explicar qué En la significa palabrita de fideicomiso. 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 Bueno, en los territorios en fideicomiso. A ver, aquí directamente nos hablan, en este caso, de que son algunos territorios, en este caso que son, por decirlo así, realizados como pagos a otros países, ¿no? Por ejemplo, digamos, el Ecuador, ¿qué tipo de productos exporta directamente a Europa? ¿Qué tipo de productos vende? Flores, cacao, banano, el petróleo. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, la mayoría de esos productos se acogen en el mercado europeo, pero, por ejemplo, nosotros digamos, viene un país, nos dice, Ecuador, ustedes nos deben tanto valor, y ustedes no tienen el dinero necesario, sí, directamente para pagar la deuda que tienen con nosotros. Ahora les damos dos opciones. O nos pagan directamente con más productos, o sea, nos dan más productos hablando de cacao, de las flores, del banano, o a su vez nos dan un territorio que nosotros directamente necesitamos o quisiéramos de su ubicación. Entonces, ¿qué sucede acá? Si bien es cierto, a raíz de las Naciones Unidas, prácticamente en los años de 1945, en el tema fiduciario, daban lo que son tierras, lo que son fronteras, o a su vez daban productos como formas de pago. Hoy en día, pregunto, ¿se mantiene la entrega de territorios cuando un país tiene una deuda? ¿O no? No. No En el se caso, en el caso del Estado No. es con productos, licenciado. Excelente. Entonces, miren, por ejemplo, al día de hoy se interpreta que la administración fiduciaria destaca lo que son territorios,
recursos y también se nos habla de las independencias. Es decir, que si un país no tiene para pagar sus deudas, utiliza los recursos, ¿no? Y obviamente la entrega de territorio ya no está prevalecido hasta el día de hoy, pero en su momento algunos países entregaban territorios para pagar las deudas, ¿no? Por ejemplo, si eso seguiría existiendo hasta el día de hoy, ¿será que existe el Ecuador? No, ya No, porque perteneceríamos a tiene otro. muchas deudas. Hace años, Mucha desde deuda externa. 1940 en Estamos adelante, reendeudados hasta con los dejaríamos chinos. de existir, ¿no? Pero en fin, son facetas que prácticamente han desaparecido, pero las deudas todavía se mantienen. Existen algunos historiadores, economistas, que mantienen que nosotros ya tenemos una deuda bastante grande y que inclusive esa deuda se va a seguir cancelando hasta nuestros nietos. ¿Hemos escuchado tal vez esa noticia? La deuda externa. No, licenciado. Dicen, o sea, en este caso eso sería como algo parecido a una hipoteca. Excelente, algo similar. Por ejemplo, la hipoteca. ¿Qué es una hipoteca? La hipoteca es que le dan dinero a cambio de una cosa o una De un prenda. terreno. Sí, Claro. algo similar. Pero en el caso de la hipoteca es, por ejemplo, usted deja, digamos, una casa por una deuda. Y si usted no canceló la deuda, ¿qué pasa? Pierde la Le casa. quitan Se la queda- casa, Pierde lo el que embargo. Se pierde Pierde, la Hacen el propiedad. remate. pierde la garantía, pierde todo eso. Y en el caso directamente del fideicomiso, usted tiene que pagar, pero solamente en productos. Y la tasa de interés sigue creciendo. Entonces, miren, es una situación sumamente difícil. Por ejemplo, yo pido un crédito a Estados Unidos, digo de que me den $1,000, yo soy Ecuador, ya, por darles un ejemplo. Estados Unidos dice, muy bien, excelente, yo les doy los $1,000, pero ustedes tienen una tasa de interés del 100%. Es decir, que yo tengo que pagar $2,000 más, pero haciendo referencia de que solo sea 1,000. Pero, por ejemplo, el Ecuador pide millones. Entonces, digamos, de unos 100 millones, la tasa de interés, en este caso, es al 100%. ¿Cuántos años nosotros nos vamos a demorar en pagar 100 millones? Entonces, miren, prácticamente se establecen en territorios, en recursos y también en intereses. Sí, entonces es una habilidad que los países europeos mantienen y que nosotros pues dependemos de ellos, ¿no? En el caso de nosotros dependemos de Estados Unidos porque tenemos el dólar. Si en algún momento China se fortalece como una potencia económica mundial, nosotros ya no tendremos que tener moneda de Estados Unidos, sino tendremos que tener una moneda china. ¿Cuál es la moneda china? El yan. De yen. El yuan. El yuan. El yen. El yuan. Ya. Entonces, nosotros en este caso tendríamos que cambiar. Ahora, si nosotros hablamos de que Rusia va a ser una nueva potencia mundial, nosotros tenemos que adaptarnos. Entonces, todo funciona en la economía, ¿no? Y en la administración fiduciaria eventualmente nos hablan de recursos, nos hablan de territorios, nos hablan de los intereses. Y bueno, ya depende directamente de cada país cómo logre cancelar sus deudas. Bien, antes que me olvide, chicos, antes que me olvide, ¿sí? No se olvidará, por favor, bueno, la actividad que les iba a pedir, ¿sí? Para el jueves que nos vamos a reunir en la tutoría, quiero que por favor investiguen los otros objetivos de la ONU. Aquí hablamos solamente de unos 3, pero de hecho existen más de 15 objetivos. Quiero que por favor consulten y en la tutoría vamos a trabajar estos objetivos, ¿ok? Bien, chicos, nos quedamos Bueno, hasta ahí. licenciado. Su profe ya me ha estado golpeando la puerta. Nos quedamos hasta ahí. Nos encontramos el día jueves. De mi parte, un excelente día. Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el día jueves.